Feliz domingo, iglesia. Espero que todos se encuentren bien. Si eres nuevo aquí en Vertical, mi nombre es Virgilio, soy el pastor. Quiero que le digas tres cosas a la persona a tu lado. Dile, te ves muy bien. Dile, te ves muy bien. Ahora segundo, dile, prepárate para recibir. Ahora dile, el pastor se ve muy bien también. Dile, gracias. Es una iglesia, hay que ser honestos. Hay que hablar palabras de verdad. Hoy continuamos nuestra serie en el libro de Primera de Pedro. Quiero saber quién tiene su espada. ¿Quién tiene su espada lista? Amén, gloria a Dios. Ok, pueden bajar su Biblia. Si no tienes una Biblia y te gustaría seguir con una Biblia hoy, levanta la mano que los ujieres tienen Biblias y se las van a pasar rapidito. Si en tu casa tienes una Biblia y solamente la quieres prestar, pues al final del servicio dejas esa Biblia ahí en tu asiento cuando te vayas. Si no tienes una Biblia, queremos regalarte esta Biblia en nombre de nuestra iglesia. Vamos abriendo a Primera de Pedro. Hemos estado en esta serie, Primera de Pedro, que nos da un mapa de cómo como cristianos, enfrentando oposición, podemos no solamente sobrevivir, sino florecer en nuestras vidas y en este mundo. Quiero iniciar con una pregunta sencilla, y la pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando alguien te ataca? ¿Cómo reaccionas? Aquí solamente quiero que lo consideres y lo pienses. Generalmente hay tres respuestas: pelear, correr o te congelas. ¿Right? Fight, flight or freeze, dicen. Cuando yo estaba en escuela elemental, tercer grado, yo me crié aquí, cerca de aquí en Cooper City. Fui a Griffin Elementary en Cooper City. En tercer grado, yo era un niño que me llevaba bien con todos mis amigos y todos los compañeros. Yo no tenía enemigos, yo no tenía pleitos, yo no tenía problemas. Yo realmente me llevaba bien con todos. Y me acuerdo que un tiempo de recreo, estábamos en recreo. ¿Cuántos les gustaban en el colegio ir a recreo? Esa era la materia preferida, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en recess y estábamos jugando, los muchachos, los varones, estábamos jugando y estábamos poniéndonos apodos, o sea, chistosos. Y me acuerdo que todos estábamos riéndonos. Y siempre es una fiesta hasta que alguien se enoja, ¿no? Y me acuerdo que en una de esas, uno de los muchachos dijimos, no sé qué le vamos a decir, tal cosa, ni me acuerdo. Y en ese momento, se llama, no lo he visto en muchos años, se llamaba Richie Rasco. Richie Rasco. Es un nombre así como brusco, no fuerte, Richie Rasco. Era rubio, tenía el pelo aquí arriba, lo tenía aquí bien rambadito, pero atrás tenía una cola así de ratón, así una cola así larga. ¿Alguien de los 80, de los 90 recuerda esa? Esa colita. Entonces él era un poquito más grande que los demás. Y cuando dijimos, sí, a Richie le decimos no sé qué, le decimos esto. Entonces Richie estaba al otro lado del parque allá, y dijo, ¿qué dijeron? Pero con una voz así, ¿qué dijeron? Y yo dije, no, yo no dije nada. Y en ese momento la colita se le paró así, mira. Yo no sé hasta el día de hoy cómo funciona eso. Y empezó a correr específicamente hacia mí. Éramos un grupo grande, pero empezó a correr a mí. Adivinen qué hice yo. Corrí. Porque Richie era más grande que yo, era más fuerte que yo. Pero yo corría más rápido que él. Entonces le dimos 3 vueltas al playground, me subí, él me correteaba, yo bajaba, me correteaba, y los otros amigos, me imagino que se tenían popcorn, estaban viendo la película ahí, y de repente yo me iba a una esquina, él se cansaba, y yo paraba, respiraba, y yo oraba para que la profesora sonara el pito para regresar a clase, y sonó el pito, y todo el mundo regresando a clase. Yo me quedé así lejitos de Richie, ¿verdad? Y llegué salvo y sano. Después hicimos las paces, ¿verdad? Después nos tranquilizamos, después le dije, hey Richie, tú eres tremendo. Y se olvidó de la cosa, pero lo que hice yo cuando fui atacado es que corrí. ¿Alguien ha corrido alguna vez? No soy peleonero. I'm a lover, not a fighter. Y definitivamente cuando pensamos en nuestras vidas, quizás podemos tener historias, tanto pequeños, jóvenes o aún como adultos, de reacciones a momentos que nos sentimos atacados. Y la pregunta la hago hoy, y hablo de esto porque es importante descubrir cuál es nuestra respuesta instintiva como cristianos cuando somos atacados específicamente por ser cristianos.
porque se ha documentado en los últimos 10 años que cada vez hay más episodios y incrementa las estadísticas de agresión y oposición a cristianos y a personas que siguen la fe cristiana, ya sean suing, vienen legalmente en contra de cristianos por la posición de cosas que creemos o no creemos, ya sea la cultura que te cancela porque no estás dispuesto a decir que tú estás de acuerdo con este estilo de vida o con aquel estilo de vida, ya sea atacados por lo que creemos, juzgados y criticados porque no nos alineamos con las ideologías mundanas o las ideologías del mundo que no provienen de la palabra o de Dios. Si no has sentido esto o si no has sentido un ataque por tu fe en tu trabajo, en tu colegio, en la comunidad, es posible que en el futuro sí lo experimentarás. Y obviamente si eres un cristiano escondido, pues no estás en mucho riesgo porque nadie sabe que eres cristiano, pero si eres un cristiano que vives tu fe y que sigues a Jesucristo y es evidente que Jesús es importante en tu vida, tienes una relación personal con Él, es posible y es probable que vendrá oposición y vendrá ataque. Es la razón por la cual en esta serie, en Primera de Pedro, Pedro nos da algunas estrategias específicas de cómo reaccionar cuando gente viene en oposición de nosotros, especialmente por nuestra fe. Pedro nos da estrategias y de eso hemos estado hablando y la meta es que nosotros podemos ganar. Di conmigo, ganar. Pero no es ganar un argumento, no es ganar una guerra cultural en la sociedad, es ganar a personas para Cristo. Ganar aún enemigos. Ganar aún a los que se oponen o en algún momento nos atacan, poder ganarlos para el Señor. La primera semana hablamos acerca de la esperanza y de la importancia que esta es una herramienta. Pedro habla de esto en 1 Pedro 1, de la esperanza, y que cuando tenemos esperanza es una de las herramientas más fuertes que tenemos para combatir cuando estas cosas suceden, porque nadie te puede quitar tu esperanza. La semana pasada hablamos de vivir con integridad. ¿Alguien recuerda? Vivir con integridad. La integridad es cuando eliminamos la distancia entre lo que digo y lo que hago. Una cosa es lo que digo y lo que profeso y lo que digo creer, pero otra cosa es cómo vivo mi vida. Y el problema para muchas personas de algunos cristianos es que hay algunos cristianos que es amén, gloria a Dios, aleluya, el domingo en la iglesia, pero plip, 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 el viernes o el sábado en otro lugar. Y a veces muchos dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque a veces, no todos, pero a veces hay cristianos que dicen algo, pero viven de otra manera. Entonces quitémonos de la mitad, ¿verdad? Carne de burro no es transparente, ¿recuerdan? Nos quitamos del medio. Hoy vamos a hablar acerca de la tercera estrategia que nos da Pedro, que tiene que ver con responder con honra y sumisión. Honra y sumisión. Digan conmigo, honra y sumisión. Honestamente, este tema no es fácil, no es divertido, no es popular. Si tú has sido un seguidor de Jesucristo por mucho tiempo, es posible y probable que has entendido este concepto y de pronto vas a menear un poco. Amén, pastor. Amén, sí, pastor. Pero si eres un poco nuevo en la fe cristiana y de repente no has entendido realmente lo que significa ser cristiano y las implicaciones, y que parte de esas implicaciones a veces es dificultad y pruebas y sufrimiento, aún injusto, de repente va a ser difícil a menear hoy. Pero quiero decirles que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos y tiene la capacidad de llegar a lo más profundo de nuestras almas. Entonces, cuando hablamos de este asunto, de cómo reaccionar cuando somos atacados, muchos tenemos una reacción instintiva, pero es incorrecta. La reacción correcta a cuando otros nos atacan es sumisión. Difícil. Pastor, ¿qué? ¿Sumisión? Y no estoy hablando necesariamente de someternos a la persona que nos está atacando, pero sí estoy hablando de someternos a las autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros para estar en alineamiento y en orden con la voluntad de Dios y con el mundo en el cual vivimos. Y así lo dice Pedro. Vamos a 1 Pedro 2, versículo 13. Ahí si tienes tu Biblia. 1 Pedro 2, 13. La mayoría de los versículos hoy lo voy a leer de Nueva Versión Internacional, aunque este primero viene de Nueva Traducción Viviente, pero lo que tú tengas va a sonar, va a estar conectado. 1 Pedro 2:13 dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado
o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Pausa. Dice el 13, por amor al Señor sométanse a toda autoridad humana. Fíjate que por amor al Señor, no por amor al líder. Y fíjate, no dice sométete a la autoridad si te gusta, o si estás de acuerdo en todos los puntos, o si sientes y tienes ganas de someterte. Me gustaría orar para que el Señor prepare la tierra en los corazones, ¿sí? Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, y hoy la abrimos con corazones y mentes abiertas, dispuestos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Danos sabiduría, entendimiento, discernimiento y capacidad para escuchar y comprender tus principios y aplicarlos en nuestras vidas para ver el fruto cuando estas semillas son sembradas en esa tierra de nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pedro dice, habla de la sumisión. Es interesante porque el apóstol Pablo también habla de sumisión muy cerca en el Nuevo Testamento, en Romanos 13 y en Efesios 5. Y hablan de sumisión. ¿Sumisión de quién? Sumisión de siervos o esclavos a sus amos. Sumisión de ciudadanos al gobierno. Sumisión de esposas a sus esposos. De todas estas cosas. Y Pedro no solamente lo dice en este versículo que leemos, sino que prácticamente una buena parte de este libro, aquí en la mitad del capítulo 2 de 1 Pedro, básicamente hasta el final de capítulo 3, vemos este tema de sumisión, de sometimiento. La palabra usada para sumisión en el texto original es una palabra que viene de un término militar. Los que conocen el mundo militar saben que hay mucho orden. Hay orden y hay rangos. Cuando tú entras a prestar servicio militar, tú no decides, no, pero yo quiero hacer esto, yo quiero estar aquí. Tú te alineas a donde te ponen. Y siempre hay comandantes que tienen mayor rango, a quien uno tiene que respetar y honrar y someterse. ¿Por qué? Porque es el orden. Y si estás por cierto tiempo y vas escalando, de repente tienes gente por encima y luego tienes gente por debajo, quien reportan a ti, pero uno entiende que ese es el orden establecido. Uno no viene a hacer, no, pero a mí me parece que yo quiero hacer esto. No, alíñate en el orden. Lo mismo en el mundo empresarial, en compañías. Hay una, en inglés, un org chart, un orden. Este es el presidente. Este es el equipo ejecutivo que están supervisando estas áreas, y todas las personas, estas reportan a estas personas y estos reportan a estos. Es orden, es alineamiento. Entendemos en términos humanos, aún aquí en el mundo, entendemos de que hay orden, y muchas veces entre ese orden hay personas que están en posiciones de autoridad. Dios ha puesto autoridades en nuestras vidas, o ha permitido autoridades en nuestras vidas para que haya orden en nuestro mundo. Y yo sé que algunos dirán, sí, pastor, pero es que a veces hay líderes que no tienen temor de Dios. Es correcto eso, es verdad. Pero aquí no dice, sométete a las autoridades si son temerosos de Dios. Y es difícil eso. No estoy diciendo que a mí me gusta, pero sí siento que algunos dirán, sí, pastor, pero tú no conoces a mi jefe. Sí, pastor, pero tú no sabes mi situación. O mira esto, mira a este presidente y tantas cosas, ¿no? Pero un líder no tiene que ser piadoso, no tiene que ser un hombre o una mujer temeroso o temerosa de Dios para ser un líder que Dios ha permitido o aún ha colocado. Lo vemos en toda la Biblia. Líderes en altas posiciones que no eran personas de Dios, no eran piadosos, pero dice la palabra que Dios lo permitió o aún lo asignó. Vemos al rey Nabucodonosor. ¿Qué tal eso? Si hay alguna mujer embarazada y estás pensando en un nombre para tu hijo. Nabu. Faraón no era un hombre temeroso de Dios, no era piadoso, pero Dios permitió en ese entonces ese liderazgo. Ciro era otro que vemos en el Antiguo Testamento. Eran personas que no eran piadosas, sin embargo, la expectativa de Dios y la orden era someterse a las autoridades. De hecho, cuando Pedro escribe esto, en el tiempo de Pedro y Pablo, había un emperador romano que era Nerón, uno de los peores y más malvados de todos. Estúdialos para que veas. Entonces, muchas veces, líderes y personas en autoridad no son personas de Dios, no son temerosos de Dios o piadosos, y a veces no tiene sentido que nos sometamos a esas autoridades.
Entonces la pregunta no es si someterse es correcto, la pregunta es si someterse funciona. Porque la Biblia nos da este consejo en una que otra vez, en muchas partes, y nos damos cuenta, y aquí en 1 Pedro, que la sumisión es una estrategia para ganar. No para ganar el argumento, no para ganar una guerra cultural, sino para ganar a gente para Cristo. Ahora, hay un argumento que personas dan para no someterse, que es aceptable, lo que llamamos desobediencia civil. Cuando hay desobediencia civil, que lo vemos en las Escrituras también, por ejemplo, Pedro. Pedro, en un momento, él recibió un llamado y un orden de parte de Jesús mismo y de Dios, que predicara las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Y cuando Jesús resucita y todo y asciende y se quedan los discípulos con la responsabilidad de predicar el evangelio por todas partes, hay un momento donde los líderes religiosos judíos le dicen a Pedro, no puedes predicar más en el nombre de Jesús. Entonces aquí Pedro tiene una situación porque Jesús le dio un mandato directo, predicas en el nombre de Jesús. El gobierno, el liderazgo espiritual religioso dice no predicarás en el nombre de Jesús. Aquí hay desobediencia civil. ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo que debe hacer y lo que el hombre está diciendo o los líderes religiosos va directamente en contradicción a lo que Dios está diciendo. Y Pedro está obligado a decir yo no obedeceré al hombre, encima de Dios obedeceré a Dios. ¿Están conmigo? Lo mismo con Daniel en los tiempos de Nabucodonosor. Cuando este rey Nabucodonosor levanta una estatua y dice todos tienen que postrarse para adorar la estatua. En ese momento es un edicto del rey, del gobierno. Tienes que hacer esto, pero que en ese momento Daniel y sus compañeros dicen no me voy a postrar. ¿Por qué? Porque el edicto del gobierno, en ese momento del líder político en ese momento, va en directa contradicción con la palabra de Dios que dice no te postrarás ante ídolos ni los adorarás. Entonces hay desobediencia civil aceptada por Dios. ¿Están conmigo? Lo mismo el ejemplo de Faraón cuando dice que todos los bebés varones de 2 años para abajo, tírenlos en el río Nilo, mátenlos. Pues la palabra de Dios dice no matarás. Entonces conocemos la historia de Jocabed, la mamá de Moisés, ¿no? Quien sabemos la historia de Moisés y quizás otros que escondieron no lo hicieron. ¿Por qué? Porque dijeron si vamos a obedecer una voz y van en contradicción, elegimos a Dios. ¿Ok? Pero fuera de eso, fuera de un mandato directo de Dios contradiciendo un mandato directo de autoridades o gobierno, no tenemos la decisión o el derecho de decidir quiero obedecer o no quiero obedecer, quiero someterme o no quiero someterme, porque me estoy alineando con la palabra de Dios y lo que Él me llama a hacer. No porque estoy de acuerdo con todo lo que este presidente dice, no porque estoy de acuerdo con todo lo que la maestra enseña, no porque estoy de acuerdo con todo lo que el pastor cree específicamente, porque estoy ordenándome con las autoridades que Dios ha puesto en mi vida. ¿Alguien está conmigo? Ok, si miramos esta estrategia en 1 Pedro, vemos que es efectivo. Y quiero sacar del texto hoy 4 resultados de la sumisión. Si estás tomando apuntes, dice la palabra que los buenos cristianos toman apuntes en la iglesia. 4 resultados de la sumisión. Esto es bueno porque también lo puedes compartir con alguien, ¿no? Le voy a dar número 1. Número 1, la sumisión silencia tu oposición. La sumisión silencia tu oposición. Vamos a versículo 15. 1 Pedro 2, versículo 15. Mira lo que dice. Nueva traducción viviente. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Escucharon eso? La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, una vida digna, honorable, haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Cuando te acusan a ti y a mí por seguir a Jesús. Mira, salta al versículo 15 del 3. La próxima página quizás. 1 Pedro 3, 15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 16. Pero háganlo con rabia y enojo. Perdón, ¿qué versión tiene? Déjame ver. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias, se avergüencen de hablar mal de ti. ¿Cómo ganamos? Según Pedro, ganamos por medio de la sumisión.
no ganamos el argumento, no ganamos la guerra cultural en la sociedad, terminamos ganándonos gente para Cristo. ¿Sabes? Vivimos en una cultura que es altamente argumentativa, ¿sí o no? O sea, siempre hay, o sea, en todo hoy en día todo el mundo siente que tiene el derecho de decir lo que ellos quieren decir y de pensar que lo que ellos piensan es lo único y lo mejor. Hasta, mira, un ejemplo hacia al azar. Por ejemplo, un partido de básquetbol. De hecho, esta noche juegan, señores. Vamos a ver si oran más en Miami o en Denver. Yo lo único que sé es nuggets. Nuggets es algo que uno come en McDonald's. Ponle fuego a esos nuggets en el nombre de Jesús. Bueno, en un partido de básquet, cuando hay una jugada, cada literalmente 20, 30, 40 segundos hay un pito de ¿quién? El árbitro, el ref. Cuando el referí pita, casi siempre hay 50% que dicen, es para acá. Mientras que el otro 50% es para acá. Es en toda jugada, aunque sea obvio. Aunque el jugador le pega así, no, es para acá. ¿Lo han visto un partido? Tantas veces que hasta tienen que, no, que el video, vamos a ver el video para ver lo que es obvio, pero no, que esto dicen para acá. En todas las benditas jugadas. ¿Por qué? Porque es que yo tengo la razón. No, es que yo tengo la razón, no, que ese árbitro está vendido. Se dice hoy en día que los árbitros hoy en día son mucho más capaces que los árbitros hace 30 años. Pero hay más quejas hoy que habían hace 30 años. Interesante, increíble eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana. Yo sé que eso no pasa en tu trabajo, que hay desacuerdos, ¿no? Y en tu casa, en tu matrimonio, ni menos. En el colegio, ¿verdad? Redes sociales. ¿Sabes que amistades se rompen por medio de redes sociales, por posteos que hace gente? ¿Por qué? Por las ganas que yo tengo de exprimirle a todo el mundo lo que yo pienso. Y si tú no piensas lo que yo pienso, tú eres un imbécil. Cancelado. Ya no follow. ¿Es o no es? Estoy hablando de algo que es o que no es. Este es el mundo en el cual vivimos. Y tenemos esta necesidad de dar nuestra opinión. Y fíjate algo, tú puedes tener una convicción correcta, pero tu estrategia es incorrecta. ¿Estás conmigo? Puedes tener una convicción o un principio correcto, sin embargo, la forma que lo abordas, la forma que respondes es incorrecta. Les voy a dar una lección que me ayudó mucho, una ilustración, y la forma que lo digo es palabras para abajo, acciones para arriba. Digan conmigo, palabras para abajo, acciones para arriba. Nuestras palabras muchas veces son como ladrillos y van para abajo, mientras que nuestras acciones son como globos llenos de helio, que si los sueltas, suben. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú eres padre, algún padre que tienes hijos, ok. Si eres padre, tú sabes que tus palabras con tus hijos tienen peso porque van para abajo. Ellos están debajo de ti. Tus palabras con tus hijos van hacia abajo, cargan peso con ellos porque es tu palabra como papá o como mamá. Pero esas mismas palabras no tienen mucho peso hacia arriba, hacia tu papá y tu mamá. ¿Verdad? Es lo mismo, por ejemplo, un maestro o una maestra en el colegio. Sus palabras tienen peso con sus estudiantes porque están por encima en autoridad de los estudiantes, pero esas mismas palabras no tienen el mismo peso hacia el principal. ¿Sí ven la diferencia? Hay una diferencia porque las palabras tienen peso hacia abajo. ¿Ok? Y es importante entender, esto es en deportes, esto es en empresas, esto es en negocios, esto es en política. Si tú quieres influencia, no vas a ganar influencia con palabras, vas a ganar influencia con acciones, hechos. Y ese es el problema de muchos. El problema de muchos, la razón que muchos no han probado promoción, no han experimentado influencia, es porque hay mucho bla, bla, bla y mucha queja y mucho hablar. Y eso tiene peso como ladrillos y te lleva para abajo. Pero tú quieres obtener influencia, promoción en tu vida, necesitas más acción. Porque lo que transforma y lo que abre puerta a influencia no es lo que hablo, es lo que hago. ¿Están conmigo? Palabras para abajo, acciones para arriba. Como un líder que tiene responsabilidad de otros líderes y de posición. No hay nada mejor que alguien que se somete. Que alguien que no se está quejando. Y fíjate que está la cultura hoy en día.
Yo me pregunto a veces, ¿por qué será que hay jóvenes que siempre se están quejando de sus maestras? No, es que es la peor maestra del mundo. Es injusto. Tuve 2 exámenes esta semana. Pobrecito, ¿tuviste un examen? Hay gente en el mundo que quisiera estudiar. Te estás quejando. No, it's unfair, so mean. Suck it up, buttercup. Ponte los pantalones, mijito, porque en la vida, en el mundo, no todo va a ser como tú quieres. Y hay una generación que se levanta y me pregunto, ¿por qué están quejando tanto? Pues, ¿será que en casa escuchan a papá y mamá quejándose? Es que mira eso, es que mira eso, ese gobierno, ese pastor, y esa gente. ¿Quién se creen? Porque hay algo en nosotros que no se quiere someter. Hay algo en nosotros que se resiste a someter. Y buscamos todas las excusas para justificarnos. Aquí hay un buen dicho. Te notarán más por lo que haces que por lo que dices. Puedes argumentar con Pedro, pero es verdad. Quiero que todas las mujeres digan ahora mismo, pastor, estamos escuchando. Amamos a Dios y te respetamos a ti. Yo soy el mensajero, no el escritor. 1 Pedro 3:1. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Los hombres aplauden. Los hombres y las solteras aplauden. Y las casadas dicen, Pedro nunca me cayó bien. Siempre impulsivo. Machista. Ok, espera un momentico. Pastor, ¿esto qué es? Que esposas sométanse a sus esposos. Generalmente cuando hay objeción a esta idea es porque no han entendido correctamente lo que es sumisión o sujeción. El mensaje equivocado que escuchan muchas o muchos es, soy menos que si me tengo que someter a ti. Soy menos que, tú eres más que, lo igualamos a valor y este principio no tiene que ver con tu valor. ¿Ok? La idea que muchos tienen es, Dios quiere que me pisoteen. Yo estoy abajo y tú estás arriba. Y esa no es la visión de Dios, ese no es el corazón de Dios. Eso no es lo que quiere decir sumisión verdaderamente. Tu valor para Dios no tiene nada que ver con tu rango, tu título o tu posición. Tu valor con Dios viene del hecho que tú eres su hijo y tú eres su hija. Él te creó, Él te formó, tú eres un hijo de Dios. Cuando hay orden o rango quizás es más para claridad y para orden en la vida y en el mundo, no para expresar más valor o menos valor. Así que esposas, si piensan que, bueno, este Pedro es un machista y mira lo que está escribiendo aquí, quiero decirte que hay un secreto en esto de la sumisión. Hay un secreto aquí. Y si tú quieres ganarte el corazón de tu esposo y quieres bendecirlo y quieres que tu matrimonio vaya a otro nivel, hay un secreto aquí de someterte a tu esposo. Porque las palabras son como ladrillos y te echan para abajo. Pero las acciones, wow, hay un poder detrás de eso que es inexplicable. Muchas veces como pastor me encuentro con 2 tipos de personas. Personas, por ejemplo, mujeres cristianas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador en algún momento, pero su esposo no es creyente. Quizás algunos de ustedes están aquí hoy. Y viceversa, a veces hay hombres que se han convertido, han aceptado a Jesús, pero sus esposas no comparten la fe. Y es algo interesante que a veces puede haber un poquito de conflicto o debate, pero conozco, y yo diría que de pronto el 80% es mujeres, esposas, que su esposo no es creyente, y de pronto el 15-20% que son esposos que sus esposas no comparten su fe. Tenemos ambos aquí en la iglesia y hemos visto a través de los años tremendos testimonios, porque el instinto natural es, tengo que decirle todo lo que es y todo lo que debe ser con las palabras. Y no es que las palabras no tienen su lugar, pero a veces la palabra trae mucho peso y el peso lleva para abajo. Cuando las acciones y las actitudes pueden cambiarlo todo. Y fíjate que cuando yo tengo la oportunidad a veces de conocer a algunos de estos cónyuges que no vienen, ¿verdad? Yo no sé qué pasa con la gente, qué piensan que pasa en la iglesia, o qué temor le tienen al pastor, porque a veces se asustan. Yo no quiero hablar con ningún pastor. Yo no quiero esa iglesia. ¿Qué me van a hacer? ¿Dónde me van a meter? O sea, yo no sé qué piensan, que le van a dar un shock eléctrico, que le van a... Cree en Jesús. Yo no sé qué es lo que piensan. Pero es interesante cuando llegan,
se desarman porque son recibidos con mucho amor. Y la pregunta que yo les hago a muchos de ellos es, le digo, oye, jefe, te quiero hacer una pregunta. ¿Tu esposa es mejor esposa después de haber conocido a Jesús? Y casi siempre la respuesta es sí. Y eso habla. Lo mismo con el hombre, le pregunto a la esposa, ¿tu esposo es mejor esposo ahora que sigue a Jesús? Bueno, todavía tiene sus cosas, pero sí, está mejor. Pero está mejor, ¿verdad? Sí, está mejor. Eso es tremendo. Y quizás tú dices, pastora, esa no es mi historia. Bueno, pídele al Señor que se meta en tu historia y dale espacio. Y también es diferente yugo desigual. Yugo desigual es cuando un creyente busca una relación y se casa con un no creyente. Eso es yugo desigual. O sea, si tú eres cristiano, tú estás invitando desorden, ¿no? Dios puede obrar en eso. Él puede obrar, pero ese no es el orden de Dios. Otra cosa es cuando los dos nos casamos, no somos creyentes y después uno acepta a Jesús. Entonces ahí es donde esto aplica. Versículos del 2 al 6 hablan de cómo una esposa con un esposo no creyente se lo puede ganar. Pero te aseguro que no es con porque esos son como ladrillos que echan para abajo. ¿Están conmigo? La única excepción, digan conmigo, única excepción, mujer, que no te sometes a tu esposo, es si hay abuso o hay peligro para ti o para tus hijos. Abuso físico, sexual, abuso extremo emocional. Pide ayuda, ven a nosotros, vamos a las autoridades, pero nadie está sujeto a estar bajo esa condición. ¿Están conmigo? Ok. Esposos, ustedes pensaban que no iba a hablar con ustedes. Ustedes piensan, ustedes maridos, que porque Dios les da quizás un tipo de autoridad, es para que tú te salgas con las tuyas. Versículo 7, 1 Pedro 3, 7. Prepárense para los amenes de las mujeres que vienen ahora. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Amén. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Wow. La palabra original en el griego, qué tremendo amén ese. La palabra original en el griego para respeten aquí o honrar a sus esposas es la misma palabra usada cuando Pedro habla de que los esclavos y siervos se sometan a sus amos y también esposa somete a tu esposo. Así que es un sometimiento mutuo. Hombre, tú te estás sometiendo también a tu esposa. Y cuando habla ahí de que puede ser más débil o el vaso más frágil, está hablando de que físicamente, en condición normal, hay excepciones, ¿no? Pero en condición normal, físicamente el hombre quizás tiene más fuerza física. No tiene que ver esto con fuerza o con fuerza de carácter o fuerza de capacidad y habilidad. Todos somos valorados y somos iguales ante los ojos del Señor. Pero se refiere a que hombres, nosotros tenemos la obligación de someter nuestros cuerpos físicamente para servir, para proveer, para proteger también a nuestras esposas y nuestras familias. ¿Por qué? Porque ellas son coherederas con nosotros del regalo de la nueva vida que Dios nos da. Ellas participan, dice esta versión, participan por igual del regalo. Otras versiones dicen son coherederas, o sea, somos mutuamente herederos de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, por eso esto es importante. Entonces, tanto los esposos y las esposas todos dicen, amén, amén, de acuerdo. Pero tú más que yo. No. Somos iguales. 2, la sumisión te libera. La sumisión te libera. Pastor, eso no tiene sentido. Si yo estoy bajo a alguien, ¿cómo eso me libera? Déjame decirte que a veces uno piensa que total libertad es libertad. Eso no es libertad. ¿Cuántos padres recuerdan cuando sus hijos tenían 2 y 3 años? Si tu hijo de 2 o 3 años dice, déjame ser libre, y tú lo dejas libre, ¿qué va a pasar con ese niño o esa niña? Se mata. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. O sea, total libertad no es libre, no es libertad. Y es lo mismo para nosotros. Mira el versículo 16. Yo no sé por qué no lo entendemos. 16. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y honren al rey.
Miren esta sabiduría, se la voy a poner aquí en la pantalla. Producción, ayúdenme aquí en la pantalla grande. Quiero que vean estas 4 declaraciones. Respeta a todos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos. Ama a la hermandad. Teme a Dios. Honra al rey. Esto es una receta para éxito en tus relaciones. Para éxito en tu vida. Respeta a todos, ama a la hermandad, teme a Dios, honra al rey. Empieza en la mitad. Empieza con teme a Dios, ama a la hermandad y se extiende a respeta a todos. Y sométete, honra al rey, a los líderes, a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? 1 Pedro 2:17, ahí está. Ahí está. Hay un dicho de Richard Foster que dice, la sumisión es la capacidad de dejar la terrible carga de tener que salirte siempre con las tuyas. La sumisión te libera. Yo doy gracias a Dios por mis padres. Yo he aprendido sumisión de mis padres porque ellos me lo han modelado. Fíjate que algo interesante a mis padres, ellos nunca, si yo venía con alguna queja, como viene todo niño joven en algún momento, ellos nunca asumían que yo siempre tenía la razón y el maestro estaba equivocado o el coach estaba equivocado, nunca. Porque a veces vemos padres que pensamos que nuestro angelito es que tiene alas. Quítate la camisa para que le vean las alas, quítale la camisa, pastor, para que le vean las alas. Y te tiene más engañado de lo que tú piensas. Entonces, lo que yo aprendí de ellos es que si yo tenía una queja, claro que me escuchaban, pero íbamos a hablar, íbamos a aclarar la cosa. ¿Por qué? Porque no van a asumir automáticamente que esa maestra es el diablo, o que ese coach es un sinvergüenza, o que ese pastor es... No, ¿por qué? Porque hay respeto, hay orden. Comunicamos, hablamos, preguntamos y buscamos la respuesta, pero siempre me enseñaron que yo demuestro respeto a autoridades. Cuando yo veo a un policía, yo me paro derecho. Yo no me burlo. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron someterme a las autoridades. Y eso me ha hecho bien en la vida. ¿Alguien puede decir amén? Si te enseñaron eso, eso me ha hecho bien en la vida. Creo que esta generación hoy en día necesita mucho más de eso. Y quizás como padres y abuelos y tíos tenemos que hacer un mejor trabajo en esto. Porque hay una generación que se está levantando entitled, que piensan que todos se lo merecen. Porque sí, porque gratis, porque ellos son tan lindos. Y se van a enfrentar con una triste realidad en la vida cuando van a encontrar muchas paredes en lugar de puertas abiertas, porque simplemente no entienden el principio de la sumisión. ¿Es fácil? No. ¿Pero trabaja? Sí. Bueno, pastor, es que tú no sabes, tú no conoces a mi jefe. Bueno, digamos que no es tu jefe. Digamos que tuvieras que rendirle cuentas a Dios. Entonces ahí sí te sometes. Es una buena pregunta para ti. ¿Estás sometido a Dios ahora mismo? Porque fíjate que cuando miramos en Génesis, Adán y Eva rendían cuentas a Dios. ¿Y cómo les fue a ellos? Mal. Igual de mal que nos hubiera ido a nosotros. ¿Y cómo nos va a nosotros? ¿Por qué? Porque somos seres humanos que venimos del mismo linaje. De una naturaleza pecaminosa. Aquí hay una declaración importante. Tendemos a pensar que la sumisión es difícil por quien está sobre nosotros. Pero no. La sumisión es difícil por lo que hay dentro de nosotros. Y lo que hay dentro de nosotros empieza con O y termina con Gullo. ¿Saben qué es? Tan inteligente. El problema en nuestras vidas a veces es el orgullo. El orgullo es una enfermedad peligrosa. El orgullo destruye tu testimonio. El orgullo rompe relaciones. El orgullo te aleja aún de Dios. ¿Cuál es el antídoto? Oye, el antídoto contra el orgullo es la sumisión a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. 3 amenes, 3, porque es que no es un mensaje de muchos amenes. Me tengo que someter. Amén. Amén con signo de interrogación. Amén. Dios quiere que prospere. Amén. Dios quiere que te sometas. Amén. 3, la sumisión te hace como Jesús y da buen testimonio al mundo. Mira el 19, 1 Pedro 2, 19. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Mira eso. Es digno de elogio que por tu fe en Dios sufras injustamente. Eso es tremendo, ¿sí o no? Porque la pregunta, si preguntamos, ¿quién quiere seguir a Jesús? ¡Amén! ¿Quién quiere sufrir injustamente a causa de su nombre?
Amén. Versículo 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Espérate, Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos en sufrir también. Y por eso, no es que queremos, Señor, hazme sufrir hoy. No es que lo queremos, pero tenemos que estar dispuestos a enfrentar, sufrir por causa de Cristo. Y cuando le tiraron insultos a Jesús, él no se vengó. Cuando lo amenazaron, él no amenazó. En lugar, él le confió el juicio al Padre. ¿Y qué hizo? Tomó la cruz. ¿Se la merecía? No. Sufrimiento injusto. Pero fue obediente al Padre hasta lo sumo, tomando nuestros pecados en la cruz para que nosotros pudiésemos morir al pecado y vivir para justicia. Y por sus llagas podemos ser sanados. Eso es un regalo, es un don, y ese es el regalo que Jesús te dio a ti y me dio a mí, y ahora nos dice a nosotros que es posible que en el mundo tengamos que enfrentar sufrimiento injusto. ¿Por qué? Porque el enemigo, las personas que se opondrán, las personas que vendrán en contra, eso es una realidad. Ahora tú podrás pelear por tus derechos o pelear por el evangelio, pero no por ambos. Pelear por tu propio nombre o pelear por Cristo. Nuestra meta en su misión no es ganar el argumento, no es estar arriba del otro, no es ganar la guerra cultural, es ganar a personas para Cristo. Y eso nos lleva a la última, la cuarta: la sumisión aumenta tu influencia. Ya lo venimos hablando, ¿no? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo en este mundo la sumisión va a aumentar mi influencia? ¿Sabías tú que el reino de Jesús es un reino boca abajo, boca arriba? En inglés dicen upside down kingdom. ¿Por qué? Porque en el reino de Jesús, ¿cómo vives? Cuando mueres a ti mismo. En el reino de Jesús, ¿cómo te enriqueces? Cuando lo das todo. En el reino de Jesús, ¿cómo eres promovido y exaltado? Cuando te humillas. It's the upside down kingdom of Jesus. Aquí hay un buen punto. Cuando te arrodillas como cristiano, en realidad te haces más alto a los ojos de Dios. Y esto lo vemos en toda la historia bíblica. ¿Recuerdan José, el hijo de Jacob, en Génesis? Toda la historia, vendido como esclavo, básicamente al final termina como primer ministro de todo el mundo en Egipto. ¿Por qué? ¿Qué hizo José? Se sometió ¿a quién? A Faraón. ¿Era Faraón un hombre de Dios piadoso? No. ¿Pero qué hizo José? Se sometió, obedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo promovió. ¿Qué tal David? ¿Cómo se hizo David el rey más grande de Israel? ¿Por qué? Porque se sometió al rey anterior, que era Saúl. No forzó la cosa. Aún Saúl queriendo matar a David. Y recuerdan en la cueva cuando David le corta un borde de su manto para decirle: hey, te podía haber matado. Pero Jesús le deja toda la venganza a Dios. Y él honró y se sometió, aunque Saúl no se lo merecía. ¿Qué tal Daniel, que era un esclavo hebreo en Babilonia? ¿Cómo se hace Daniel uno de los gobernadores más respetados en Babilonia? Porque se sometió al rey Nabú. ¿No era Nabucodonosor un rey piadoso, temeroso de Dios? No. Sin embargo, Daniel nunca deshonró a Dios. Es más, él oró, aun cuando decían que no podías orar a otro Dios que no era el rey. Aún así le tiraron trampas y aún ahí Dios lo respaldó. Aún Jesús, mira la vida de Jesús, se sometió a sus padres, María y José, como hijo. Jóvenes, algunos aquí tienen que someterse a sus padres. Jesús se sometió al sumo sacerdote. Jesús se sometió aún al líder pagano, Piloto. ¿Eran estos hombres piadosos? No, pero posicionados y permitidos por Dios. Entonces, en el versículo 12, 1 Pedro 3, ¿están aprendiendo algo así? Sí. Ya están revisando el menú de la granja. Esperen un ratico más. Versículo 12. No, que a veces uno piensa que están hablando del mensaje. No, es que lo hemos saltado. 1 Pedro 3:12.
Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Fíjate, yo creo que el temor que a veces tenemos con este asunto de sumisión es, pastor, ¿y qué si no funciona? ¿Y qué si no funciona esto que yo me someta? ¿Quién va a hacer que pague ese desgraciado que me causa? O sea, si no funciona, ¿qué entonces qué? Porque ese es nuestro instinto humano. Y Pedro, cuando él escribe estas palabras, realmente es una reiteración de lo que David escribió en Salmo 34, 1000 años antes de Jesús. Y cuando miramos ese salmo que David, el rey David escribió, era cuando estaba huyendo del rey Saúl, quien estaba buscando matarlo. ¿Qué hizo David? Se vengó. ¿Qué hizo David? Habló mal. ¿Qué hizo David? Él se sometió a Dios y no deshonró al rey. Y yo me hago la pregunta hoy, ¿estás tú? ¿Estoy yo? ¿Estamos nosotros dispuestos a verdaderamente someternos? ¿Estás dispuesto a someterte a tu jefe? Aunque quizás no comparta las mismas creencias en todas las cosas. ¿Estás dispuesto a someterte a tu marido? ¿Estás dispuesto, marido, a someterte y a respetar y honrar a tu esposa? Joven, ¿estás dispuesto a someterte a tus maestros? Que al fin de las cuentas quedan 2 semanas. No, papi, es que los últimos 31 días de escuela nadie va. Y yo sería un tonto si voy porque son 30 días donde no hacemos nada y los maestros dicen que no vayamos. Yo no sé si otro padre recibe eso, ¿no? No, es que no importa, ya no, quedan 45 días, pero no importa. Nadie va, yo sería el único, o sea, el bus sería para mí. Honra a tus padres, joven. Honra a tus maestros. Liderazgo espiritual. ¿Tienes liderazgo espiritual en tu vida? ¿Has abierto la puerta a pastores que hablen, aconsejen? Muchos asisten los domingos y eso es lindo y está bien, pero no todos se inclinan para buscar ayuda cuando lo necesitan. Y muchos informan de una decisión que ya tomaron en lugar de invitar a orar por una situación que están considerando. Honra a tus líderes. Yo me hago esa pregunta, ¿estamos dispuestos a honrar, a someternos? Una declaración de G.K. Chesterton: el cristianismo no ha sido probado y encontrado deficiente, se ha encontrado difícil y no se ha probado. Entonces es fácil decir amén el domingo en la iglesia, rodeado de gente diciendo amén, pero es más complicado decir sí, Jesús, te sigo cuando estoy afuera, cuando tengo la vida enfrente. Les quiero dar este último versículo y estos 3 consejos que se encuentran aquí en el versículo 10 y 11. 1 Pedro 3, 10 y 11. Esto sí, subráyalo, resáltalo. 1 Pedro 3, 10 dice: en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. Pregunta, ¿alguien quiere amar la vida y gozar de días felices? El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Amén. Lengua. Que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga. Aquí está, mira, aquí están los 3 consejitos, los 3 nuggets que quemaremos esta noche. Número 1, niégate a hablar mal de otros, especialmente líderes en tu vida. Eso incluye tu esposo, tu jefe, tu maestro, tu pastor, el presidente, los gobernadores. Lengua. Segundo, haz lo que es correcto y es bueno, según la palabra. No solamente hables, sino haz. Manos. Tercero, busca y persigue lo que sea mejor para todos, no solo para ti. Pastor, ¿para qué voy a hacer estas 3 cosas? 1 Pedro 3:10. Para que ames la vida y goces de días felices. Quiero concluir con 2 oraciones. La primera, pues con todos
pidiéndole al Señor que nos ayude con esto de sumisión, porque para algunos es mucho más difícil que para otros. Y creo que algunos tenemos que arrepentirnos delante de Dios y pedirle perdón por deshonrar, por hablar mal de, por no someternos. Y después una segunda oración para todo aquel que de repente diga hoy: yo quiero conocer a Jesús, quiero decir sí y recibir su vida eterna y su perdón y todo lo que Él ofrece. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro conmigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder conocer más de tu palabra. Hoy específicamente queremos ser más sumisos, queremos aprender este principio de la sumisión. Señor, no es fácil porque a muchos nos gusta pelear, a muchos nos gusta hablar, a muchos nos gusta quejar, pero Señor, hoy recibimos consejos de tu palabra que nos enseñan y nos muestran que hay una estrategia bíblica que Pedro nos enseña, que es la sumisión y la honra. Ayúdanos a vivirlo y a ponerlo en práctica. Y Señor, perdónanos por no honrar o por deshonrar a padres, maestros, jefes, líderes, gobernantes, presidentes. Perdónanos, Señor, por palabras necias, sueltas. Queremos alinearnos contigo, queremos estar bajo tu cobertura y queremos seguir tus principios, Señor. Y Señor, más que nada queremos estar sometidos a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.